La historia de la computadora comienza a principios del siglo XIX con un matemático británico visionario llamado Charles Babbage. Babbage imaginó una máquina que pudiera realizar cálculos automáticamente, eliminando el error humano y acelerando el progreso científico. Llamó a su invento la máquina analítica. Este notable dispositivo, aunque nunca se completó, sentó las bases para las computadoras que conocemos hoy. El concepto de Babbage incluía la entrada a través de tarjetas perforadas, una unidad central de procesamiento y memoria para almacenar datos. La máquina analítica de Babbage fue diseñada para ser una computadora de propósito general, capaz de resolver una amplia gama de problemas matemáticos. Contaba con un molino para realizar operaciones aritméticas y un almacén para guardar números y resultados intermedios. Estos elementos son sorprendentemente similares a la unidad central de procesamiento y la memoria que se encuentran en las computadoras modernas. Si bien la máquina analítica nunca se construyó debido a las limitaciones de la tecnología y la financiación disponibles, su diseño sirvió de inspiración para las generaciones de pioneros de la informática que vendrían. El legado de Babbage se extiende más allá de las especificaciones técnicas de su máquina analítica. Se le considera el padre de la informática no solo por su invento innovador, sino también por su visión al reconocer el potencial transformador del cálculo automatizado. Babbage comprendió que una máquina capaz de realizar cálculos complejos de forma rápida y precisa podría revolucionar campos como la ciencia, la ingeniería y el comercio. Su visión sentó las bases intelectuales para el desarrollo de la computadora moderna. Mientras que la máquina analítica de Babbage seguía siendo un sueño, el siglo XIX fue testigo del auge de dispositivos de cálculo más prácticos, las calculadoras mecánicas. Impulsadas por engranajes, palancas y manivelas, estas máquinas realizaban operaciones aritméticas básicas. Un ejemplo notable es el aritmómetro, inventado por Thomas de Colmar, que ganó popularidad en el mundo empresarial por su capacidad para manejar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Las calculadoras mecánicas, aunque menos ambiciosas que la máquina analítica de Babbage, representaron un avance significativo en la computación práctica. Estos dispositivos se utilizaron en varios campos, desde la contabilidad y las finanzas hasta la ingeniería y la ciencia. Proporcionaron una alternativa más eficiente al cálculo manual, reduciendo errores y ahorrando tiempo. Sin embargo, las calculadoras mecánicas tenían sus limitaciones. Eran voluminosas, lentas y propensas a fallas mecánicas. Además, su dependencia de componentes físicos restringía su velocidad y complejidad. La necesidad de dispositivos de cálculo más rápidos, fiables y versátiles era evidente, preparando el escenario para la transición a las computadoras electrónicas en el siglo XX. El comienzo del siglo XX trajo consigo una revolución tecnológica que cambiaría para siempre la trayectoria de la informática, la llegada de la electrónica. Las válvulas de vacío, dispositivos que podían controlar el flujo de electricidad, surgieron como los componentes básicos de una nueva generación de computadoras. Estos componentes electrónicos, mucho más rápidos y fiables que sus homólogos mecánicos, allanaron el camino para un aumento espectacular de la potencia de cálculo. Una figura clave en esta era fue Alan Turing, un matemático británico que sentó las bases teóricas de las computadoras modernas. El concepto de Turing, de una máquina de Turing, un dispositivo hipotético que podía manipular símbolos en una tira de cinta, estableció los principios fundamentales de la computación y los algoritmos. Su trabajo proporcionó un plan para el desarrollo de computadoras programables. Las primeras computadoras electrónicas, gigantes llenas de miles de válvulas de vacío, surgieron en la década de 1940. Estas máquinas, aunque revolucionarias, aún estaban en su infancia. Eran enormes, consumían enormes cantidades de energía y generaban un calor significativo. Sin embargo, demostraron el inmenso potencial de la computación electrónica y marcaron el comienzo de una nueva era de innovación tecnológica. La década de 1940 fue testigo del nacimiento de las primeras computadoras electrónicas completamente funcionales, impulsadas por las demandas de la Segunda Guerra Mundial. Una de estas máquinas fue Colossus, una computadora británica desarrollada para descifrar los complejos códigos utilizados por el ejército alemán. Colossus jugó un papel fundamental en la victoria de los aliados, demostrando la importancia estratégica de la potencia de cálculo.
En los Estados Unidos, la ENIAC, o computadora e integrador numérico electrónico, surgió como otro logro histórico. Construida en la Universidad de Pensilvania, la ENIAC se diseñó inicialmente para calcular tablas de tiro de artillería. Sin embargo, sus capacidades de propósito general pronto se hicieron evidentes. La ENIAC se utilizó para una amplia gama de tareas científicas y de ingeniería, desde la predicción meteorológica hasta la investigación de la energía atómica. Estas primeras computadoras electrónicas, aunque innovadoras, estaban lejos de ser accesibles al público en general. Eran caras de construir y mantener, y requerían conocimientos especializados para operarlas. Sin embargo, marcaron un punto de inflexión en la historia de la informática, preparando el escenario para la miniaturización y la proliferación de computadoras en las décadas siguientes. Sección 5. La revolución del microprocesador. La computación para las masas. La invención del transistor en 1947 marcó un punto de inflexión en la historia de la computación. Este pequeño dispositivo semiconductor, capaz de amplificar y conmutar señales electrónicas, reemplazó a las voluminosas válvulas de vacío, lo que llevó a una reducción drástica del tamaño y el costo de las computadoras. El transistor allanó el camino para la miniaturización de las computadoras, haciéndolas accesibles a un público más amplio. El siguiente gran salto adelante se produjo en 1971 con la invención del microprocesador. Este único chip integró todas las funciones de la unidad central de procesamiento de una computadora en un solo circuito integrado. El microprocesador revolucionó la computación al permitir la creación de computadoras más pequeñas, rápidas y asequibles. La llegada del microprocesador condujo al auge de las computadoras personales en la década de 1970. Empresas como Apple e IBM introdujeron computadoras asequibles y fáciles de usar que llevaron la potencia de la computación a los hogares y las empresas. La Apple II, lanzada en 1977, popularizó la computación personal con su interfaz gráfica de usuario y aplicaciones innovadoras como VisiCalc, el primer software de hoja de cálculo. Sección 6. El auge de Internet. Conectando el mundo. Mientras que las computadoras personales llevaron la potencia de la computación a los individuos, Internet revolucionó la forma en que nos conectamos y compartimos información. Inicialmente desarrollado en la década de 1960 como un proyecto de investigación financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Internet evolucionó gradualmente hasta convertirse en una red global de computadoras interconectadas. La introducción de la World Wide Web en 1989 por Tim Berners-Lee en el CERN proporcionó una forma fácil de usar para acceder y compartir información a través de Internet. La WWW, con sus hipervínculos y capacidades multimedia, transformó Internet en una plataforma dinámica e interactiva para la comunicación, la colaboración y el comercio. El auge de Internet en la década de 1990 condujo a una explosión de servicios y aplicaciones en línea, desde correo electrónico y plataformas de mensajería hasta sitios web de comercio electrónico y redes sociales. Internet se convirtió en una parte integral de la vida diaria, conectando a las personas a través de las fronteras geográficas y fomentando un intercambio global de ideas e información. Sección 7. La era móvil, la computación al alcance de tu mano. El siglo XXI fue testigo del auge de la computación móvil, con los teléfonos inteligentes y las tabletas volviéndose omnipresentes. Estos potentes dispositivos de bolsillo integran capacidades de computación, comunicación y entretenimiento, manteniéndonos constantemente conectados al mundo digital. La introducción del iPhone en 2007 revolucionó la industria de la telefonía móvil. Su interfaz táctil intuitiva, junto con un ecosistema de aplicaciones en rápido crecimiento, transformó el teléfono inteligente de un dispositivo de comunicación en una potente computadora personal que llevamos con nosotros a todas partes. La computación móvil ha difuminado las líneas entre el mundo físico y el digital. Los servicios basados en la ubicación, las aplicaciones de realidad aumentada y los dispositivos portátiles han integrado la computación a la perfección en nuestra vida diaria. La era móvil ha marcado el comienzo de un nivel sin precedentes de conectividad y accesibilidad,
transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Sección 8. La explosión de la inteligencia IA y aprendizaje automático. En los últimos años hemos sido testigos de avances notables en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Estas tecnologías permiten que las computadoras aprendan de los datos, identifiquen patrones y tomen decisiones con una mínima intervención humana. La IA está transformando industrias que van desde la atención médica y las finanzas hasta el transporte y el entretenimiento. Los algoritmos de aprendizaje automático impulsan una amplia gama de aplicaciones que usamos todos los días, desde recomendaciones personalizadas en servicios de transmisión hasta sistemas de detección de fraude utilizados por los bancos. Los asistentes virtuales impulsados por IA, como Siri y Alexa, se han vuelto comunes, respondiendo a nuestras preguntas y controlando nuestros dispositivos domésticos inteligentes. El desarrollo de automóviles autónomos es un testimonio del progreso en IA y robótica. Estos vehículos se basan en sensores sofisticados, algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de datos en tiempo real para navegar por entornos complejos sin intervención humana. Aunque todavía están en desarrollo, los automóviles autónomos tienen el potencial de revolucionar el transporte, haciéndolo más seguro, eficiente y accesible para una población más amplia. Sección 9. Salto cuántico, la próxima frontera de la computación. Al mirar hacia el futuro, la computación cuántica emerge como una tecnología potencialmente revolucionaria. A diferencia de las computadoras clásicas que almacenan información como bits que representan 0 o 1, las computadoras cuánticas utilizan qubits que pueden existir en una superposición, representando 0 y 1 simultáneamente. Esta diferencia fundamental permite que las computadoras cuánticas realicen cálculos a velocidades exponencialmente más rápidas que las computadoras clásicas para ciertos tipos de problemas. La computación cuántica aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, tiene una inmensa promesa para campos como la medicina, la ciencia de los materiales y la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas podrían acelerar el descubrimiento de fármacos, permitir el diseño de nuevos materiales con propiedades sin precedentes y abrir nuevas fronteras en el aprendizaje automático. La evolución de las computadoras desde la máquina analítica de Babbage hasta el borde de la computación cuántica es un testimonio del ingenio humano y nuestra búsqueda incesante del avance tecnológico. A medida que continuamos ampliando los límites de la computación,